Oye, ven acá un segundo. Sí, tú. El que ha estado dándole vueltas a esa chica durante días, revisando mensajes, analizando miradas, pensando, ¿le gusto o me lo estoy imaginando? Porque seamos honestos, esto le pasa a más hombres de lo que admiten. No es falta de interés, no es falta de valor, es confusión. Y la confusión aparece cuando las señales no son obvias, cuando ella no te lo dice directamente, pero tampoco se aleja. Y ahí es donde muchos se quedan congelados, esperando una señal perfecta que nunca llega. Y aquí viene lo controversial. La mayoría de los hombres no pierden oportunidades porque no les gustaban. Las pierden porque estaban esperando permiso. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie explica bien. Las señales sutiles de que una mujer quiere que tú des el primer paso. No las señales de película, no las obvias, las reales, las pequeñas, las que pasan desapercibidas si no estás atento, porque la verdad es esta: muchas veces ella no va a decirlo directamente. No porque esté jugando, sino porque también está evaluando. Está viendo si tú tienes iniciativa, si lees el momento, si tienes seguridad para avanzar sin necesidad de que te empujen. Y eso es lo que separa a los hombres que avanzan de los que se quedan en quizás. En este video te voy a enseñar a identificar esas señales que parecen normales, pero no lo son. Gestos, actitudes, formas de hablar contigo, la manera en la que responde, cosas que, cuando las entiendes, cambian completamente cómo interpretas una interacción. Pero ojo, esto no es para que te vuelvas paranoico ni para que veas señales donde no las hay. Es para que dejes de ignorar las que sí están ahí. Vamos a desmenuzarlo paso a paso, de forma clara, directa y sin complicaciones. Porque cuando entiendes esto, dejas de adivinar y empiezas a leer mejor las situaciones. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿debería dar el primer paso o me estoy equivocando? Ya quédate, porque lo que viene puede cambiar completamente cómo manejas esas situaciones a partir de hoy. 1. Señales de disponibilidad emocional disfrazadas de normalidad. Oye, acércate un momento, porque esto que te voy a decir es justo donde la mayoría de hombres se confunden sin darse cuenta. Hay algo que pasa mucho más de lo que la gente admite. Una mujer no siempre va a mostrar interés de forma directa, clara o evidente. De hecho, en la mayoría de casos no lo hace así. Y eso crea un problema enorme, porque muchos hombres empiezan a buscar pruebas muy obvias, cuando en realidad lo que tienen delante son señales suaves, normales en apariencia, pero repetitivas en intención. Y aquí es donde nace la confusión. Tú piensas que solo estás siendo amable, pero su comportamiento contigo no es aleatorio. Es consistente, y la consistencia es lo que cambia todo. Mira, empieza con algo que parece insignificante: la presencia. No es que ella te persiga ni que haga algo exagerado, es más sutil. Empiezas a notar que está cerca de ti con frecuencia. No una vez, no por casualidad, sino repetidas veces en contextos donde no había necesidad real de coincidir. Y lo interesante no es la cercanía en sí, sino la naturalidad con la que se repite. Cuando alguien no tiene interés, la proximidad es ocasional. Cuando hay apertura emocional, la proximidad empieza a volverse un patrón silencioso. Luego está la forma en la que se da la comunicación contigo. No hablamos de mensajes intensos ni conversaciones profundas todo el tiempo. Hablamos de continuidad, de alguien que no desaparece sin razón, que retoma el contacto, que mantiene el hilo vivo incluso cuando la conversación no lo exige. Y esto es clave, porque la atención humana es selectiva. Nadie mantiene energía en algo que no le importa absolutamente nada. Puede ser sutil, puede ser casual, pero no es vacío. Después, viene algo que muchos subestiman completamente: el nivel de detalle que tiene contigo. Hay personas que solo escuchan lo superficial, pero cuando alguien empieza a recordar cosas pequeñas que dijiste, cosas que ni tú pensabas que eran importantes, eso no es casualidad. Eso es enfoque. Y el enfoque emocional no se distribuye de manera igualitaria. La mente retiene lo que considera relevante, lo que le genera interés, lo que de alguna forma conecta. Y aquí es donde la cosa se vuelve más interesante. Empieza a incluirte en su mundo personal sin hacer un anuncio formal de ello. No es que te diga, voy a abrirme contigo ahora. Simplemente lo hace. Te cuenta su día, sus pensamientos,
sus pequeñas preocupaciones o situaciones cotidianas. No lo presenta como algo especial, pero el acto en sí lo es, porque no todo el mundo recibe ese nivel de acceso. La apertura emocional no se da por defecto, se construye. Finalmente, está algo que casi nadie sabe interpretar correctamente: la comodidad. Cuando una mujer está relajada contigo, cuando no hay tensión innecesaria, cuando la interacción fluye sin esfuerzo, muchos hombres cometen el error de pensar que eso significa indiferencia, pero la comodidad no es ausencia de interés, es ausencia de barreras. Y cuando no hay barreras, la conexión puede empezar a desarrollarse sin fricción. El problema es que estas señales, por separado, no significan mucho. Una conversación, una cercanía, una respuesta rápida. Nada de eso, aislado, es prueba de interés. Pero cuando empiezas a ver el patrón completo, cuando todo se repite contigo de manera consistente, ahí es donde la interpretación cambia. Y aquí es donde quiero que te quedes con algo importante. No se trata de obsesionarte buscando significado en cada gesto, se trata de aprender a leer la repetición, la coherencia y la dirección general de la interacción. Porque al final, lo que parece normalidad, muchas veces, no es neutralidad. Es una forma silenciosa de apertura. 2. La atención selectiva. Cuando tú eres diferente para ella. Oye, esto es donde empieza a cambiar completamente la forma en la que entiendes una interacción. Porque hay algo que muchos hombres pasan por alto, y es esto: no todas las personas te tratan igual, incluso cuando son amables con todo el mundo. Y ahí es donde aparece la atención selectiva. No es magia, no es casualidad, y tampoco es necesariamente algo exagerado. Es simplemente comportamiento humano filtrado por interés. Ahora, lo controversial aquí es lo siguiente: si tú eres exactamente igual que todos los demás para ella, entonces estás en la zona neutra. Pero si contigo hay un ajuste en su comportamiento, aunque sea pequeño, ya no estás en esa misma categoría. Déjame explicarte esto de forma clara. Imagina una conversación normal entre ella y otras personas. Es ligera, rápida, estándar. Responde, sonríe, sigue su día. Pero contigo, algo cambia. No necesariamente de forma evidente, sino en detalles. Te escucha un poco más, se queda un poco más en la conversación. No busca terminarla tan rápido, y no es que lo haga de manera forzada, es que simplemente no acelera la salida. Y aquí está el punto importante: la atención selectiva no siempre se ve como intensidad, a veces se ve como ligera diferencia. Otra forma en la que aparece esto es en el nivel de curiosidad que muestra contigo. Hay personas con las que se mantiene todo superficial, conversaciones básicas, nada profundo. Pero contigo empieza a haber preguntas. No interrogatorios, no presión, curiosidad natural. Quiere saber más, quiere entender más, quiere conectar puntos. Y esto es clave porque la curiosidad emocional no se activa con todo el mundo. El cerebro no invierte energía en profundizar con personas que no generan algún tipo de interés o comodidad especial. También puedes notarlo en la forma en la que reacciona a tus ideas o comentarios. No es lo que dice exactamente, sino cómo lo recibe. Puede ser una frase simple, una opinión pequeña, algo sin importancia, pero contigo lo valida más, lo explora más o lo continúa más de lo normal. Y aquí viene algo que casi nadie quiere aceptar. Cuando alguien te percibe como diferente, no siempre es porque tú estés haciendo algo extraordinario. A veces es simplemente porque encajas mejor en su atención emocional en ese momento. Pero ojo, esto no significa automáticamente atracción romántica. Y aquí es donde muchos se pierden. Diferente no siempre significa interés profundo. Puede significar comodidad, puede significar conexión social, puede significar afinidad de energía o simplemente facilidad de conversación. El error común es sobreinterpretar cada diferencia como una señal definitiva, pero la clave real está en otra cosa: la consistencia de esa diferencia. Si contigo siempre hay un nivel distinto de atención, aunque sea sutil, entonces ya no es casualidad. Otro punto importante es cómo te incluye en su ritmo. Con otras personas puede haber prisa, cortes rápidos, transiciones constantes. Contigo, el ritmo cambia. No necesariamente se vuelve lento, pero sí más sostenido. Hay continuidad.
Y esa continuidad es lo que hace que la interacción se sienta distinta sin que nadie lo anuncie. Y aquí es donde quiero que entiendas algo muy importante. La atención selectiva no grita, susurra. No llega con señales dramáticas, llega con pequeñas inconsistencias respecto a cómo trata al resto del mundo. Y si no estás atento a esos cambios sutiles, vas a pensar que todo es normal, cuando en realidad no lo es del todo. Porque al final, lo que marca la diferencia no es que alguien te hable, es cómo te habla específicamente a ti en comparación con los demás. 3. Excusas para mantener contacto contigo. Oye, esto es más común de lo que la mayoría de hombres quiere admitir, pero casi nadie lo interpreta bien en el momento, porque aquí no estamos hablando de alguien que te escribe de forma directa diciendo, quiero hablar contigo. Eso sería demasiado fácil. Estamos hablando de algo mucho más sutil, la manera en la que una conversación se mantiene viva incluso cuando, en teoría, ya pudo haber terminado hace rato. Y lo curioso es que esto no se siente forzado. No es como si alguien estuviera inventando temas desesperadamente. Es más suave, más natural. Casi como si la conversación simplemente siguiera respirando sola. Pero aquí está lo importante. Cuando alguien realmente no quiere continuidad contigo, la conversación muere rápido. Se apaga, se vuelve seca, se corta sin esfuerzo. No hay puente hacia lo siguiente. En cambio, cuando hay interés o apertura emocional, empiezan a aparecer pequeños movimientos que mantienen el contacto activo. No es un gran gesto. Es algo tan simple como retomar algo que ya se había dicho o responder de una forma que deja espacio para seguir hablando. Y tú lo sientes. Lo notas, aunque no siempre lo puedas explicar. También pasa algo interesante. No todas las respuestas buscan cerrar la interacción. Algunas respuestas abren la puerta a otra cosa. No necesariamente preguntas directas, sino comentarios que invitan a seguir, a continuar, a no cortar el hilo. Y eso crea una dinámica diferente, porque en lugar de sentir que estás forzando una conversación, sientes que la conversación no se deja terminar. Ahora, aquí es donde muchos hombres se confunden. Empiezan a pensar que esto siempre significa interés romántico fuerte, y no necesariamente es así. A veces es curiosidad, a veces es comodidad, a veces es simple gusto por hablar contigo, pero lo importante no es la etiqueta, sino la repetición del comportamiento. Porque cuando alguien solo está siendo educado, no invierte energía en sostener contacto innecesario. Responde, cumple y sigue su camino. Pero cuando hay algo más, aunque sea mínimo, aparece esa tendencia a mantener la conexión activa sin que haya una razón obvia. Y esto no siempre es consciente. Muchas veces ni la otra persona se da cuenta de que está haciendo esto, simplemente fluye así. También hay algo clave que debes entender. No se trata de la cantidad de mensajes, sino de la intención detrás de mantener el hilo vivo. Hay conversaciones largas que no significan nada, y conversaciones cortas que dicen mucho. Lo que importa es si hay esfuerzo por no dejar caer la interacción, y tú puedes sentirlo en la forma en la que la conversación rebota contigo. No muere en seco, no se cierra de golpe. Siempre hay una pequeña extensión, una continuación suave, algo que mantiene el canal abierto. El error más común aquí es sobrepensar cada mensaje individual. No se trata de analizar una frase aislada, se trata de ver el patrón completo. Si contigo la conversación tiende a continuar de manera natural, sin esfuerzo, sin cortes bruscos. Porque cuando alguien no tiene interés, no hay excusas para mantener contacto, todo se vuelve funcional. Todo tiene final claro, no hay extensión emocional. Pero cuando sí hay algo, aunque sea ligero, aparece esa tendencia a no dejar que la conexión desaparezca del todo. Como si hubiera un hilo invisible que sigue tirando suavemente hacia adelante, y ese es el punto que debes entender. No es lo que se dice, es lo que se evita terminar. 4. El lenguaje corporal que contradice lo que dice. Oye, aquí es donde muchos hombres se engañan solos, y no porque no sean capaces de entenderlo, sino porque están escuchando demasiado las palabras y muy poco lo que está pasando en el resto del cuerpo. Y esto es importante. La gente puede controlar lo que dice, pero no controla igual de fácil lo que comunica sin hablar. Ahora, lo más controversial de esto es que muchos hombres se quedan pegados a frases como «solo estaba siendo amable», «es normal» o «no significa nada», sin darse cuenta de que el lenguaje corporal a veces está diciendo otra cosa completamente distinta, pero en un nivel más silencioso.
Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo mismo. Si solo estás prestando atención a lo verbal, estás viendo media historia. El resto se está perdiendo en lo no verbal. El cuerpo revela cosas de forma sutil, no son señales exageradas ni teatrales. Son pequeños cambios en la forma en la que alguien se posiciona, responde o reacciona cuando estás presente. Y lo más importante no es una sola señal, sino la coherencia entre lo que dice y lo que proyecta. Por ejemplo, puede haber una calma en la conversación, pero una atención constante hacia ti. Puede haber distancia en palabras, pero cercanía en la forma en la que se mantiene presente en el momento. Y ahí es donde empieza la contradicción. Muchos hombres cometen un error muy común, invalidan completamente lo no verbal porque no quieren sobreinterpretar. Y eso es bueno en parte, pero llevado al extremo se convierte en autosabotaje, porque terminas ignorando información real solo para no incomodarte con la posibilidad de que sí hay algo pasando. Y aquí viene la parte directa. No todo lo que te hace sentir confundido es falta de señales. Muchas veces es falta de observación. Ahora, también hay algo que debes entender con madurez. No todo lenguaje corporal implica interés romántico, y este es el punto donde muchos se pierden. El error no es ver señales. El error es asumir significado sin contexto, pero cuando hay consistencia entre lo verbal y lo no verbal, cuando lo que dice no encaja del todo con cómo se comporta contigo, ahí es donde debes prestar atención, porque el cuerpo no actúa con la misma intención que las palabras. Las palabras se editan, el cuerpo reacciona. Y aquí viene una crítica necesaria. Muchos hombres prefieren la interpretación cómoda antes que la interpretación real. Es más fácil decir no significa nada que aceptar que quizá estás ignorando patrones claros por miedo a actuar o equivocarte. Pero te voy a decir algo que necesitas escuchar con calma. No actuar también es una decisión, y muchas oportunidades no se pierden porque faltaban señales, sino porque alguien decidió no leerlas a tiempo. La clave no es volverte paranoico ni analizar cada movimiento como si fuera un código secreto. La clave es desarrollar coherencia en tu observación. Si las palabras dicen una cosa, pero el comportamiento repetido sugiere otra, no descartes automáticamente lo que estás viendo solo por comodidad mental. Y aquí es donde entra el consejo importante. Deja de buscar certeza absoluta antes de moverte. En la vida real, casi nunca la vas a tener. Lo que sí puedes tener es suficiente consistencia para tomar una decisión con calma. Porque al final, el lenguaje corporal no está para confundirte, está para darte contexto. Y si lo ignoras completamente, estás eligiendo caminar a ciegas incluso cuando hay información frente a ti. No se trata de exagerar lo que ves, se trata de dejar de minimizarlo automáticamente. 5. El test silencioso. Cuando ella espera que tú lideres. Oye, este es el punto donde todo se define, aunque no parezca gran cosa en el momento. Y te lo digo claro, muchas interacciones no fallan por falta de señales. Fallan porque alguien nunca dio el paso cuando había espacio para hacerlo. Aquí entra lo que podríamos llamar el test silencioso. No es un juego, no es una manipulación exagerada, no es un guión predecible. Es algo mucho más simple y más humano, momentos donde la dinámica se queda abierta y alguien tiene que decidir si la lleva al siguiente nivel o la deja caer. Y aquí es donde muchos hombres se quedan bloqueados, porque todo parece neutral. La conversación fluye, hay comodidad, hay interacción, pero no hay dirección. Y cuando no hay dirección, la mayoría espera una señal más clara, espera algo más evidente. Espera ese momento perfecto que casi nunca llega. Y aquí viene la parte incómoda. Muchas veces ella no va a empujar la situación hacia adelante. No porque no le interese, sino porque está observando si tú tienes la iniciativa de hacerlo. Esto no significa presión, significa dinámica social básica. En muchas interacciones, alguien toma el rol de guiar, de proponer, de avanzar. Y si ese rol nunca aparece, la conexión se queda estancada. Lo interesante es que estos momentos no se sienten dramáticos. No hay música de fondo, no hay tensión evidente. Es algo silencioso, natural, casi invisible si no estás atento. Y por eso muchos lo pierden. Ahora, aquí es donde hay una crítica importante que necesitas escuchar sin defensas. Muchos hombres no fallan por falta de oportunidades, sino por exceso de análisis. Se quedan esperando claridad absoluta en situaciones donde la vida real nunca ofrece claridad total. Y mientras están esperando, la ventana simplemente se cierra sola. El test silencioso
No es una prueba consciente tipo examen. Es más bien una situación abierta donde la otra persona deja espacio para ver si tú sabes moverte dentro de esa comodidad, si sabes avanzar sin necesidad de que todo sea explícito. Y si no lo haces, no pasa nada dramático. Simplemente, la dinámica se enfría. Pero aquí está el punto clave. Avanzar no significa ser impulsivo, ni forzado, ni exagerado. Significa tener la capacidad de actuar cuando la interacción ya te está dando suficiente contexto. Muchos hombres confunden prudencia con inacción, y en ese proceso terminan perdiendo momentos que no necesitaban confirmación adicional, solo decisión. También hay algo importante que entender. No avanzar no te hace ver más seguro. En la mayoría de casos te deja en una posición pasiva, y la pasividad no construye conexión, solo la deja en pausa. Y aquí es donde quiero que te lleves una idea clara. No necesitas señales perfectas, necesitas coherencia suficiente. Cuando todo lo demás ya encaja, esperar más señales no es inteligencia, es miedo disfrazado de análisis. El liderazgo en estos momentos no es dominar la situación, es simplemente no dejarla morir por inercia. Es tomar la iniciativa cuando la interacción ya está lista para el siguiente paso, aunque no haya un cartel que lo anuncie. Porque al final, muchas conexiones no se pierden por rechazo, se pierden por falta de movimiento en el momento correcto. Y ese es el verdadero test silencioso. No si ella muestra interés perfecto, sino si tú eres capaz de actuar cuando la situación ya te lo está permitiendo. Y mira, voy a cerrar este video con algo que probablemente no le va a gustar a todo el mundo, pero es la verdad que casi nadie dice en voz alta. La mayoría de los hombres no se quedan sin oportunidades porque no entendieron las señales. Se quedan porque necesitan una certeza que en la vida real casi nunca existe. Y aquí va la frase controversial. Si estás esperando que el interés sea completamente obvio antes de actuar, ya estás llegando tarde en la mayoría de situaciones sociales. No porque todo sea un juego o porque tengas que adivinar cosas, sino porque la conexión humana rara vez viene con instrucciones claras. Viene con matices, con comportamiento repetido, con pequeños patrones que tienes que aprender a leer sin paralizarte. Ahora, esto no significa lanzarte sin pensar. Tampoco significa asumir interés donde no lo hay. El punto es otro. Aprender a moverte con lo que ya es suficiente, en lugar de exigir señales perfectas que casi nunca aparecen. Porque cuando entiendes esto, cambia completamente tu forma de interactuar. Dejas de quedarte atrapado en tu cabeza, dejas de analizar cada detalle como si fuera una fórmula exacta y empiezas a observar la dinámica real que tienes delante. Y aquí es donde quiero escucharte a ti. Quiero que bajes a los comentarios y me cuentes tu experiencia. ¿Alguna vez sentiste esas señales mixtas? ¿Alguna vez te quedaste pensando demasiado y luego viste que la situación era más clara de lo que creías? Leerte no es solo parte del video, es parte de la conversación. Y voy a estar revisando los comentarios, respondiendo a muchos de ustedes y viendo sus historias, porque esto no se trata solo de teoría, se trata de experiencias reales. Y si este video te hizo pensar diferente, quédate cerca, porque lo que viene después va a profundizar aún más en cómo entender estas dinámicas sin perderte en la confusión. Al final, la idea no es que adivines mejor, es que vivas estas situaciones con más claridad y menos duda.